«Yo soy la voz de Dios», se burló el falso profeta, pero Jesús le quitó la máscara. El hombre se llamaba Elías Montoya, y su nombre flotaba en el aire como una marca registrada. No necesitaba presentarse porque su rostro ya vivía en pantallas gigantes, en anuncios luminosos, en transmisiones que cruzaban fronteras. Vestía trajes hechos a la medida, caminaba sobre mármol pulido y hablaba desde escenarios elevados donde la luz lo seguía como si obedeciera. Su fortuna no era un rumor, era un dato repetido con orgullo por quienes lo rodeaban. Sus seguidores no lo llamaban pastor ni guía, lo llamaban voz, la única. Desde el centro del auditorio, rodeado de vidrio, acero y cámaras suspendidas como ojos atentos, Elías observaba a la multitud con la tranquilidad de quien nunca ha sido contradicho. Había aprendido a leer el silencio, a disfrutarlo, a estirarlo hasta que la gente empezaba a inclinarse hacia adelante sin darse cuenta. Ese silencio le pertenecía. Lo había comprado con promesas, con miedo, con una fe administrada como negocio. Cada gesto suyo estaba calculado, cada pausa tenía precio, cada mirada era un anzuelo. El lugar estaba lleno de poder, no solo del suyo. Empresarios, políticos, líderes de opinión ocupaban las primeras filas. Gente que tomaba decisiones sobre vidas ajenas y que allí se sentía limpia, cubierta, justificada. El aire olía a perfume caro y a electricidad contenida. La luz entraba desde lo alto y se rompía contra el escenario, creando un brillo casi sagrado alrededor de Elías. Nadie dudaba de él. Nadie lo hacía desde hacía años. Había construido su imperio sobre una idea simple y peligrosa: que Dios necesitaba intermediarios visibles, fuertes, exitosos, que la humildad era un discurso bonito para los débiles, pero que el cielo hablaba mejor a través de hombres vencedores. Elías se había repetido esa idea tantas veces que terminó creyéndola sin esfuerzo. Cada aplauso la reforzaba, cada donación la sellaba, cada testimonio editado la convertía en verdad. En su mente, la fe ya no era misterio, era sistema, era control, era una maquinaria bien aceitada donde nada quedaba al azar. Incluso el arrepentimiento tenía horario, incluso el perdón tenía condiciones. Elías no sentía culpa al respecto. Al contrario, se sentía necesario, se sentía elegido, se sentía por encima de cualquiera que caminara sin escoltas, sin escenario, sin micrófono. Desde lo alto, veía a la multitud como un solo cuerpo, una masa dispuesta a creer lo que él dijera con tal de no perder la sensación de seguridad que les ofrecía. Sabía que muchos habían llegado rotos, endeudados, enfermos, desesperados. Sabía que otros solo querían pertenecer al círculo correcto. A todos les ofrecía lo mismo: la ilusión de estar cerca de Dios sin tener que mirar demasiado dentro de sí mismos. Elías sonreía con la calma de quien ha ganado antes de empezar. En su interior no había espacio para la duda. La había expulsado hacía años, cuando entendió que cuestionarse era peligroso para el poder. Había aprendido a reemplazarla por certezas absolutas, por frases contundentes, por declaraciones que no admitían réplica. Eso lo había convertido en intocable. Mientras tanto, en los pasillos laterales, lejos del centro iluminado, la gente seguía entrando. Algunos buscaban asiento, otros simplemente observaban. Entre ellos caminaba un hombre que no llamaba la atención. No llevaba ropa llamativa ni símbolos visibles de autoridad. Su paso era tranquilo, casi invisible, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lugar específico. Nadie lo anunciaba, nadie lo esperaba, y sin embargo avanzaba. El contraste era brutal. De un lado el poder elevado, ruidoso incluso en su silencio. Del otro, la sencillez que no compite. El hombre observaba sin juzgar, sin gestos dramáticos, sin la necesidad de ser visto. Sus ojos recorrían el lugar deteniéndose en detalles que otros no notaban. Manos tensas, miradas cansadas, rostros que aplaudían por costumbre más que por convicción. Veía la fe mezclada con miedo. Veía la esperanza manipulada hasta parecer obediencia. Elías, desde su posición privilegiada,
no lo vio de inmediato. No estaba acostumbrado a mirar hacia abajo sin motivo. Su atención se centraba en quienes podían ofrecerle algo: influencia, dinero, validación. El resto era paisaje. Pero algo en el ambiente empezó a cambiar de forma imperceptible. No fue un sonido ni un movimiento claro, fue una sensación, como cuando el aire se vuelve pesado antes de una tormenta. Algunos asistentes comenzaron a sentirse incómodos sin saber por qué. Cambiaban de postura, se tocaban las manos, miraban alrededor buscando una causa externa para esa inquietud que no podían explicar. Elías seguía firme, confiado, convencido de que todo estaba bajo control. No percibía la grieta que empezaba a formarse, no en el lugar, sino en la ilusión que había construido. El hombre sencillo avanzó hasta quedar a una distancia donde el escenario aún parecía enorme. No levantó la vista de inmediato. No hizo nada que pudiera interpretarse como desafío. Simplemente estuvo allí. Su presencia no imponía, pero tampoco se diluía. Era como una piedra en medio del camino. No persigue, no grita, pero obliga a ser vista. Elías finalmente notó algo distinto. No al hombre en sí, sino el cambio en la atención de algunos rostros. No le gustó. Estaba acostumbrado a ser el único centro. Cualquier desviación, por mínima que fuera, le resultaba ofensiva. Sin embargo, su confianza era tan grande que no sintió amenaza. Al contrario, sintió diversión anticipada. Para él, todo lo que no entendía o no controlaba era una oportunidad para reafirmarse. Su historia personal le venía a la mente como un trofeo. Recordaba los años en que nadie lo escuchaba, cuando su ambición superaba sus recursos. Recordaba cómo había aprendido a hablar el idioma correcto, a tocar las fibras adecuadas, a usar la culpa y la promesa como herramientas. Nada de eso le parecía incorrecto. Lo llamaba sabiduría, lo llamaba unción. Se había convencido de que el fin justificaba cualquier método, siempre y cuando el resultado lo colocara más arriba. El hombre sencillo, mientras tanto, observaba sin prisa. No había ira en su rostro, tampoco desprecio. Lo que había era una claridad serena, una atención profunda que atravesaba las apariencias. Veía a Elías no como el líder que todos aplaudían, sino como el hombre que había aprendido a esconderse detrás de palabras sagradas. Veía el miedo que lo impulsaba, el vacío que lo sostenía, la soledad que el aplauso no podía llenar. El lugar seguía lleno, pero el ambiente ya no era el mismo. Algo invisible había entrado sin permiso y se había quedado. No pedía espacio, no reclamaba atención, pero lo ocupaba todo. Elías aún no lo entendía. Su soberbia lo mantenía cómodo, seguro de que nada ni nadie podía despojarlo de lo que había construido. No sabía que el verdadero peligro nunca llega haciendo ruido. La luz seguía cayendo sobre el escenario, brillante, impecable, pero ahora parecía más fría. El mármol reflejaba figuras tensas. El silencio, antes controlado, empezaba a pesar. Elías respiró hondo, convencido de que estaba a punto de reafirmar su dominio una vez más. No podía imaginar que, sin palabras, sin gestos grandiosos, sin confrontación directa, su mundo ya había empezado a resquebrajarse. El hombre sencillo dio un paso más y se detuvo. No necesitaba avanzar más. No necesitaba ser invitado. Su presencia era suficiente. Y aunque nadie lo anunció, aunque nadie lo señaló, algo profundo en el lugar reconoció que había llegado alguien que no buscaba poder porque lo tenía de otra forma. El orgullo aún reinaba en lo alto, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. Elías Montoya dejó que el silencio se estirara como una cuerda. Lo disfrutaba porque el silencio era obediencia. Era la prueba de que tenía a todos suspendidos de su respiración. Desde su lugar, con el brillo frío de las pantallas detrás y la luz cayéndole como corona, sintió que la tensión del auditorio se acomodaba a su voluntad. Ese tipo de control se vuelve adictivo, se vuelve religión. Las cámaras seguían grabando. No una cámara, muchas, en ángulos perfectos, listas para capturar cada gesto, cada pausa, cada mirada calculada. Era un evento transmitido a miles de hogares,
a celulares en calles, a oficinas, a autos detenidos en semáforos. La imagen de Elías no era solo la de un predicador, era la de un líder que se sabía impune. Su equipo trabajaba como maquinaria, luces, sonido, música, todo diseñado para levantar un estado emocional y luego dirigirlo. Pero había algo esa noche que no entraba en el guión. Era una incomodidad sin explicación, un cambio en el aire que nadie podía nombrar sin sentirse ridículo. En las primeras filas, algunos de los invitados importantes intercambiaban miradas rápidas. No era miedo abierto todavía. Era esa pequeña alarma interna que se enciende cuando algo no encaja. Elías lo notó y lo interpretó como oportunidad. Pensó en los años en que otros lo habían retado. Siempre había ganado. Siempre había salido más grande, más sólido. Porque él no debatía, él imponía. Si alguien cuestionaba, lo convertía en ejemplo público de rebeldía. Si alguien dudaba, lo señalaba como instrumento del enemigo. Tenía respuestas listas para todo. Había aprendido a dominar la narrativa, a mover la culpa como si fuera una cuerda al cuello. Esa noche decidió subir la apuesta, como hacía cuando quería aplastar cualquier sombra de duda. Su rostro se volvió más severo, más convincente. Su cuerpo adoptó esa postura que sus seguidores confundían con autoridad espiritual, pero que en realidad era dominio humano. Elías empezó a caminar despacio, de un extremo del escenario al otro, disfrutando cómo las cabezas lo seguían. El auditorio estaba lleno de historias rotas. Eso era lo que él más valoraba. Personas vacías se vuelven fáciles de llenar con cualquier cosa, y él les daba un sustituto de Dios empaquetado en frases poderosas. Lo sabía y lo celebraba en silencio. Porque si la gente dependía de él, nunca lo dejaría. Fue entonces cuando decidió que el momento de la burla pública era perfecto. No necesitaba nombrar a nadie en específico. Bastaba con insinuar. Bastaba con dejar caer una declaración grande, casi blasfema, como quien no teme consecuencias. Era parte de su estilo. Llevar a todos al borde y luego hacerlos creer que ese borde era fe. En su interior se sintió más alto que nunca, más necesario que nunca, como si el cielo tuviera su número directo y cualquier otra voz fuera ruido. Su soberbia no era un accidente, era una construcción diaria, sostenida por aplausos, por dinero, por gente que le entregaba su voluntad para no enfrentar su propio dolor. Mientras él avanzaba, el hombre sencillo seguía ahí abajo, entre filas, sin moverse. No buscaba la mejor vista, no trataba de acercarse a las cámaras, no levantaba las manos, no imitaba el fervor, solo observaba, y esa quietud era como un espejo que empezaba a incomodar. Porque frente a la quietud verdadera, el espectáculo se vuelve evidente. Algunos cercanos a Elías, miembros de su círculo más íntimo, se dieron cuenta de la presencia de ese hombre. Intentaron descifrarlo. No lo reconocían. No era patrocinador, no era político, no era invitado VIP. Su ropa no tenía marcas, su rostro no tenía maquillaje de pantalla. Era simplemente un hombre. Y eso, en ese lugar, era casi una ofensa. Elías finalmente lo identificó con la mirada. No supo quién era, pero lo etiquetó rápido. Alguien que no pertenecía, alguien demasiado tranquilo, alguien que no reaccionaba como el resto. En la mente de Elías, eso solo podía significar dos cosas: o era un loco, o era alguien que se creía importante. Y a Elías le encantaba destruir a ese tipo de personas frente a todos, porque lo hacía sentirse aún más invencible. El ambiente empezó a ponerse más tenso. No por un grito ni por un choque. Era una tensión fina, como hilo a punto de romperse. Algunas manos se apretaban, algunas gargantas se secaban. En las últimas filas, gente que había llegado solo por curiosidad comenzó a sentir algo parecido a vergüenza, como si estuvieran presenciando algo que todavía no ocurría, pero ya se acercaba. Elías, sin embargo, se alimentó de esa tensión. En su mente, la interpretó como expectativa, como hambre de verlo hacer lo de siempre: aplastar, humillar, demostrar. Era lo que la gente pedía sin atreverse a decirlo. Un rey necesita enemigos para lucir su corona.
Así que lanzó el desafío, no como invitación sincera, sino como trampa pública. Lo hizo con la seguridad de quien sabe que nadie podrá responder. El desafío estaba diseñado para exhibir un reto imposible, formulado para que cualquier persona quedara pequeña frente a él, para que su autoridad pareciera incontestable. Era el tipo de reto que no buscaba verdad, sino victoria. El hombre sencillo no cambió su expresión, no se apresuró, no se ofendió, no mostró sorpresa. No hubo en él ese reflejo humano de defender el honor, de proteger la imagen. Su calma no era indiferencia, era certeza. Y esa certeza empezó a sentirse como un peso en el pecho de quienes lo miraban con atención. Elías esperaba una reacción, esperaba miedo, nervios, confusión, pero no vio nada de eso, solo vio quietud, y la quietud lo irritó, porque lo que no se puede provocar, no se puede controlar. Sus asistentes desde los costados ya estaban atentos, listos para intervenir, listos para sacarlo del lugar si se volvía problema. En ese tipo de evento, todo estaba planeado, incluso la forma de expulsar a alguien sin que se notara. Pero esa noche se sentía distinta. Era como si el protocolo de repente se volviera frágil. El desafío quedó flotando en el aire y se volvió un foco. La gente empezó a voltear más. Los teléfonos se levantaron discretamente. La expectativa se convirtió en morbo. Un auditorio entero, acostumbrado a consumir milagros editados, ahora quería ver un momento real, sin cortes. El hombre sencillo dio un paso hacia un pasillo central. No fue un avance dramático, fue natural, simple, como quien acepta una tarea cotidiana. No miró a las cámaras, no buscó aprobación, solo caminó, y a cada paso, el ambiente parecía comprimirse, como si el aire se quedara sin espacio. Algunos se rieron por reflejo, risa nerviosa, risa de grupo, risa que protege del miedo. Otros fruncieron el ceño, molestos por la interrupción. ¿Quién era ese? ¿Qué pretendía? En un lugar donde todos buscaban señales de poder, la falta de señales se interpretaba como debilidad. Elías se sintió triunfador, incluso antes de que ocurriera nada. La escena le parecía perfecta. Él arriba, impecable, el hombre abajo, común. El contraste era una sentencia. Elías ya se imaginaba los titulares, los clips virales, los comentarios de sus seguidores celebrando cómo había desenmascarado a un falso frente a todos. Pero conforme el hombre se acercaba, algo en Elías comenzó a fallar. No era miedo consciente, era una pequeña fractura interna, una sensación de haber visto esos ojos antes en algún lugar que su memoria no quería abrir, como si su alma reconociera algo que su orgullo no aceptaba. El hombre llegó hasta un punto donde el escenario ya no parecía tan alto, no porque hubiera cambiado de tamaño, sino porque la autoridad del lugar ya no estaba en la altura. Algunos lo notaron sin saber explicarlo. El brillo de las luces ya no impresionaba igual. El mármol ya no se veía tan puro. Hasta el sonido del aire acondicionado, constante, se volvió más evidente, como si el lugar estuviera demasiado callado para el espectáculo. Elías intentó sostener el control con su cuerpo, con su postura, con ese gesto de superioridad que tantas veces le funcionó. Pero esa vez, por una fracción mínima de segundo, su mano tembló, solo lo suficiente para que uno de sus asistentes lo notara, solo lo suficiente para que una persona en primera fila sintiera un frío repentino en la espalda. El desafío ya no parecía una broma. Empezaba a sentirse como una puerta abierta a algo que nadie podía manejar. Los poderosos de las primeras filas, acostumbrados a dominar salas, se vieron inquietos. Algunos se tocaron la corbata, otros bajaron la mirada como si anticiparan vergüenza. El hombre sencillo se detuvo. No levantó los brazos, no pidió micrófono, no pidió espacio, no reclamó respeto. Su presencia hablaba sin palabras. Y en esa ausencia de espectáculo, el espectáculo de Elías empezó a verse vacío, inflado, desesperado. Elías, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba jugando un juego que no entendía. Había lanzado un reto esperando humillar, y ahora tenía enfrente a alguien que no se podía humillar porque no estaba compitiendo. Y esa diferencia
era el inicio del derrumbe. La multitud guardó un silencio nuevo. No era el silencio de antes, el que Elías manejaba como herramienta. Era otro, un silencio que no le pertenecía, un silencio que parecía observarlo a él. Y en medio de ese silencio, Elías comprendió algo que lo golpeó sin ruido. Su poder dependía de la reacción de los demás, pero la calma de ese hombre no dependía de nadie. El desafío había sido lanzado para asegurar su trono, pero ahora empezaba a sentirse como una sentencia que él mismo había firmado. El aire se volvió denso, las luces seguían brillando, las cámaras seguían grabando, pero ya no era un show bajo control. Era un momento al borde de lo irreversible, como si la verdad estuviera a punto de entrar en escena sin pedir permiso. El silencio se volvió incómodo, casi físico. No era un silencio vacío, sino uno que parecía cargar memoria, intención, peso. El auditorio entero permanecía suspendido en esa pausa extraña donde nadie sabía si debía respirar más fuerte o quedarse quieto. Elías Montoya sentía cómo ese silencio ya no le obedecía. Antes, bastaba con alargarlo para someter a todos. Ahora el silencio parecía mirarlo a él. Desde lo alto del escenario, Elías percibía algo que no estaba en sus planes. La atención ya no era suya por completo. No se había ido del todo, pero se estaba dividiendo. Y para alguien que había construido su identidad sobre ser el centro absoluto, esa fractura era intolerable. Su rostro seguía firme, ensayado, pero por dentro, una incomodidad sorda comenzaba a expandirse. El hombre sencillo permanecía de pie, inmóvil, sin intención aparente de subir al escenario ni de imponerse. No pedía nada, no reclamaba nada. Y eso era precisamente lo que lo volvía perturbador. En un lugar donde todos querían algo, aprobación, poder, milagros, dinero, visibilidad, él parecía no necesitar nada. Esa falta de necesidad era una amenaza silenciosa. Algunos en la multitud empezaron a observar con más atención. Ya no miraban solo a Elías, miraban la escena completa. Y al hacerlo, comenzaron a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El brillo exagerado del escenario, la rigidez de los gestos, la coreografía perfecta que ahora se sentía artificial. El espectáculo, sin cambiar, empezaba a verse distinto. Elías sintió la urgencia de reafirmarse. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Enderezó los hombros, afirmó los pies, se colocó en el centro exacto donde las luces lo favorecían. Ese lugar era su trinchera. Desde ahí había dominado durante años. Desde ahí había levantado imperios emocionales y financieros. Desde ahí había declarado certezas absolutas sin que nadie se atreviera a contradecirlo. Pero algo se resistía a encajar. El desafío que había lanzado, pensado para humillar, no estaba produciendo el efecto esperado. No había nervios visibles, no había torpeza, no había súplica. El hombre no mostraba signos de sentirse pequeño. Y sin ese contraste, la grandeza de Elías comenzaba a verse forzada, casi necesitada. El auditorio, acostumbrado a reacciones fuertes, a lágrimas, a gritos de fervor, ahora presenciaba otra cosa: quietud. Una quietud que no buscaba aprobación. Y esa quietud empezó a reflejarse en otros. Algunos dejaron de aplaudir por inercia. Otros bajaron lentamente las manos que habían mantenido levantadas por costumbre. Sin darse cuenta, el público comenzaba a imitar esa calma, como si algo más profundo que la emoción estuviera tomando control. Elías notó el cambio en la energía. Lo había aprendido a identificar con los años. Cuando el público se desconectaba, había que subir el volumen, acelerar el ritmo, provocar. Pero esta vez, ninguna de esas herramientas parecía adecuada. Algo le decía que cualquier exageración lo haría ver ridículo. Y esa intuición lo enfureció, porque no estaba acostumbrado a sentirse limitado. En las primeras filas, algunos de los hombres más poderosos del lugar empezaron a sentirse expuestos. No porque alguien los señalara, sino porque el ambiente ya no los protegía. Sin la euforia colectiva, sin el ruido, sin la distracción, comenzaron a sentir el peso de sus propias decisiones.
Miraban al escenario, pero ya no con admiración ciega, sino con una atención tensa, como si esperaran que algo se rompiera. El hombre sencillo levantó la mirada por primera vez hacia Elías. No fue un gesto desafiante. Fue natural, directo, limpio. Sus ojos no juzgaban, pero tampoco evitaban. Era una mirada que veía completo, sin adornos. Elías sintió ese contacto como un golpe seco en el pecho. No supo por qué. No había amenaza visible, pero algo en esa mirada atravesó capas que él creía impenetrables. Por un instante, una imagen antigua cruzó la mente de Elías. Un recuerdo de juventud, de cuando aún no tenía escenario ni seguidores. Un momento breve en el que había sentido vergüenza por primera vez al usar palabras sagradas para beneficio propio. Había enterrado ese recuerdo bajo años de éxito, pero ahora emergía sin pedir permiso. Elías apretó la mandíbula. No estaba dispuesto a permitir que su pasado lo alcanzara. El hombre dio un paso más, solo uno. No para subir, no para invadir. Ese paso fue suficiente para que la distancia simbólica se redujera. El escenario ya no parecía un muro, parecía una plataforma frágil. Algunos asistentes sintieron la necesidad de tragar saliva. Otros se acomodaron en el asiento, incómodos, como si el lugar se hubiera vuelto demasiado pequeño para lo que estaba a punto de ocurrir. Elías percibió algo parecido a vergüenza, aunque no la reconoció como tal. Para él, la vergüenza era debilidad, y él no era débil. Se repitió internamente que todo estaba bajo control, que siempre lo había estado. Se recordó a sí mismo sus números, su influencia, su poder. Pero esas afirmaciones ya no tenían el mismo peso. Sonaban huecas como frases dichas demasiadas veces. La calma del hombre seguía intacta. No había en él urgencia por demostrar nada. Esa ausencia de prisa empezó a desarmar el ritmo del evento. El tiempo parecía moverse distinto. Las cámaras seguían grabando, pero incluso los operadores sentían que estaban capturando algo que no entendían del todo. No era un clímax diseñado, era una espera cargada. Elías sintió un impulso interno de atacar, de ridiculizar, de exponer. Era su reflejo aprendido. Pero algo lo detuvo. No una fuerza externa, sino una sensación profunda de que cualquier ataque rebotaría, como si el hombre no pudiera ser alcanzado por ese tipo de violencia. Esa sensación lo irritó más que cualquier oposición abierta. El público empezó a dividirse internamente. Algunos todavía defendían a Elías en su mente, justificando cada gesto, cada palabra pasada. Otros, en silencio, comenzaban a cuestionar. No lo decían en voz alta, pero algo se había movido. Y una vez que la duda entra, ya no se va igual. El hombre sencillo no hizo ningún gesto espectacular, no levantó las manos, no cerró los ojos, no invocó nada visible. Su presencia misma parecía suficiente para que el ambiente se ordenara alrededor de otra lógica. Una lógica donde el poder no se imponía, sino que se revelaba. Elías sintió que su respiración se volvía más superficial. Nadie más parecía notarlo, pero él sí. Estaba acostumbrado a dominar salas, no a sentirse observado. Que ahora, por primera vez, sentía que no solo la gente lo miraba, sino que algo más profundo lo estaba viendo, atravesando capas de discurso, de imagen, de justificación. En algún punto, el auditorio entero pareció inclinarse hacia adelante, no físicamente, sino en atención, como si todos supieran, sin saber cómo, que estaban presenciando un momento que no se repetiría. No había música de fondo, no había indicaciones, solo una espera cargada de sentido. Elías, rodeado de luces, se sintió extrañamente expuesto, como si el brillo ya no lo protegiera, sino que lo dejara al descubierto. Cada éxito pasado comenzó a sentirse como una capa que podía caer, cada aplauso antiguo como algo que ahora pedía explicación. El hombre sencillo permanecía firme, no con rigidez, sino con una estabilidad que no dependía del entorno. No buscaba aprobación, no buscaba victoria. Esa ausencia de intención visible era lo que más descolocaba. Porque Elías había aprendido a manipular intenciones, no a enfrentar verdades silenciosas.
Algunos en la multitud empezaron a experimentar una incomodidad moral difícil de nombrar. No era culpa clara, ni arrepentimiento aún. Era más bien la sensación de haber apoyado algo sin haberlo examinado demasiado, de haber aplaudido por costumbre, de haber entregado confianza a cambio de comodidad. Elías sintió que el control se le escapaba no por una rebelión abierta, sino por una revelación lenta. Y eso era peor, porque no había a quien culpar, no había enemigo visible, solo un hombre sencillo que no hacía nada, y al mismo tiempo lo estaba cambiando todo. El aire parecía más pesado. Cada segundo se alargaba. El escenario, antes símbolo de autoridad, ahora parecía una plataforma inestable sostenida por miradas expectantes. Elías sabía, aunque no quería admitirlo, que algo estaba a punto de romperse, no en el lugar, sino en él. Y mientras el auditorio entero contenía la respiración, el hombre sencillo seguía ahí, sin moverse, sin hablar, sin imponerse, como si supiera que no hacía falta hacer más, como si entendiera que la verdad no necesita empujones, solo espacio, y ese espacio, lentamente, estaba siendo creado frente a todos. El tiempo dejó de avanzar como todos lo conocían. No era una pausa dramática diseñada para el efecto. Era otra cosa, algo más profundo, más real. El auditorio seguía lleno, las luces seguían encendidas, las cámaras seguían grabando, pero el centro de gravedad había cambiado sin que nadie pudiera señalar el momento exacto. El espectáculo ya no mandaba. Elías Montoya sintió una presión en el pecho que no venía del esfuerzo físico. Era una sensación vieja, enterrada, una incomodidad que había aprendido a silenciar con aplausos y cifras. Intentó ignorarla como tantas veces, pero esa noche no cedía. Cada segundo de quietud la hacía más evidente, más imposible de disfrazar. El hombre sencillo dio otro paso. No fue hacia el escenario, fue hacia una mujer sentada en una de las filas centrales. Nadie lo anunció, nadie lo detuvo. No había urgencia en su movimiento, pero tampoco duda. Se inclinó apenas, con una naturalidad que contrastaba con la rigidez del lugar. No hizo gestos grandiosos, no levantó la voz, simplemente colocó su mano sobre la de ella. Algo ocurrió. No fue un destello ni un colapso visible. Fue más inquietante que eso. La mujer, que había llegado sostenida por otros, con el cuerpo tenso y la mirada apagada, respiró hondo por primera vez en años. Sus hombros se relajaron, sus manos dejaron de temblar. No gritó, no lloró. Solo se incorporó despacio, como quien despierta de un peso largo. La gente a su alrededor lo notó antes que las cámaras. Un murmullo atravesó el auditorio como una corriente eléctrica. No era emoción desbordada, era desconcierto, porque aquello no encajaba en el molde de los milagros editados. No había música, no había instrucciones, no había palabras que explicaran lo ocurrido, y precisamente por eso nadie supo cómo reaccionar. Elías observó la escena con el ceño tenso. Su mente buscó explicaciones rápidas, coincidencia, sugestión, teatro, pero ninguna le satisfizo, porque algo en el ambiente había cambiado de forma irreversible. El control, su control, ya no era absoluto. Y eso lo desestabilizó más que cualquier oposición directa. El hombre sencillo retiró la mano y dio un paso atrás. No buscó reconocimiento, no esperó aplausos, no miró a Elías. Parecía que lo ocurrido no necesitaba comentario, y esa ausencia de celebración dejó al público sin instrucciones. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, pero se detuvieron al notar que nadie más los seguía. El ruido murió antes de nacer. Elías sintió que el escenario se había vuelto pequeño. Por primera vez, el espacio elevado no le daba ventaja. Todo su entrenamiento estaba orientado a dominar la narrativa, a explicar, a dirigir la emoción colectiva. Pero no había narrativa que explicar sin quedar expuesto, porque cualquier intento de apropiarse de lo ocurrido lo haría ver falso, y cualquier intento de negarlo lo haría ver cobarde. El hombre sencillo avanzó un poco más, ahora hacia un joven sentado en el pasillo. El muchacho tenía la mirada perdida, el cuerpo rígido, la respiración corta. No era visible desde lejos, pero quienes estaban cerca
sabían que llevaba años atrapado en una culpa que no sabía nombrar. El hombre se detuvo frente a él, lo miró con atención plena y sin palabras colocó su mano sobre su hombro. El cambio fue inmediato. El joven dejó escapar un suspiro largo, profundo, como si algo se desprendiera de su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, no de dolor sino de alivio. No se desplomó, no cayó, simplemente se quedó ahí, respirando, como alguien que vuelve a habitar su propio cuerpo. La multitud ya no murmuraba, ahora estaba en silencio absoluto, un silencio distinto al anterior. No era tensión, era reconocimiento. Algo estaba ocurriendo que no podía ser manipulado ni explicado con frases ensayadas, algo que no pedía fe ciega, sino que se imponía por evidencia. Elías sintió un sudor frío en la espalda. Su mente comenzó a correr, a buscar salidas. Podía ordenar que sacaran a ese hombre, podía desviar la atención, podía forzar un cierre, pero cada opción se sentía equivocada, porque ya no estaba compitiendo con una persona, sino con una verdad que no necesitaba micrófono. El hombre sencillo siguió avanzando, no de forma sistemática, sino guiado por algo que nadie más podía ver. Tocaba aquí, se detenía allá. Y cada vez que lo hacía, algo en las personas cambiaba. No siempre era visible de inmediato, pero se sentía una ligereza, un orden interno, una calma que no dependía de palabras. Las cámaras intentaban seguirlo, pero no encontraban el encuadre correcto. No había ángulo heroico, no había gesto que vender. Era imposible convertir eso en espectáculo sin traicionarlo. Y los operadores lo sabían, aunque no supieran explicarlo. Elías empezó a sentirse observado no solo por la multitud, sino por sus propios recuerdos. Cada manipulación pasada, cada mentira envuelta en lenguaje sagrado, cada vida utilizada como testimonio conveniente, comenzó a emerger en su conciencia como piezas sueltas que ya no encajaban en su imagen de elegido. Intentó resistirse, pero la resistencia lo agotaba. El hombre sencillo finalmente levantó la mirada hacia el escenario, no con desafío, sino con una atención plena que atravesó la distancia sin esfuerzo. Elías sostuvo esa mirada apenas unos segundos antes de sentir que algo dentro de él se quebraba. No fue visible para todos, pero fue real, una fisura profunda en la armadura que había construido durante años. El auditorio entero parecía contener la respiración, no por expectativa, sino por respeto involuntario. Nadie quería interrumpir lo que estaba ocurriendo, aunque no supieran qué era exactamente. El poder había cambiado de forma. Ya no gritaba, no brillaba, no se imponía. Simplemente estaba. Elías intentó recuperar la compostura. Enderezó la espalda, ajustó la postura, buscó refugio en el gesto aprendido de autoridad. Pero su cuerpo ya no respondía igual. El temblor en sus manos volvió, esta vez imposible de ignorar. Algunos lo notaron, otros lo sintieron sin verlo. El hombre sencillo dio un último paso y se detuvo. No avanzó más. No necesitaba hacerlo. Lo imposible ya había ocurrido sin esfuerzo, no como un truco, sino como una consecuencia natural de su presencia. Y eso era lo más perturbador para Elías. No había competencia, no había lucha, solo evidencia. La multitud ya no estaba dividida entre seguidores y espectadores. Todos, incluso los más poderosos, estaban expuestos a la misma pregunta silenciosa que flotaba en el aire. ¿En quién estaba realmente la autoridad? Elías sintió que el peso de los años caía sobre él de golpe. No como castigo externo, sino como claridad interna. Todo lo que había construido parecía frágil frente a esa calma inquebrantable. Su imperio, sostenido por palabras y miedo, ahora se veía pequeño, ruidoso, innecesario. El hombre sencillo no sonrió, no celebró, no miró alrededor buscando aprobación. Su rostro permanecía sereno, como alguien que sabe que no ha venido a impresionar, sino a revelar. Y esa revelación ya estaba haciendo su trabajo sin pedir permiso. El auditorio seguía en silencio, un silencio limpio, un silencio que no pertenecía a nadie, pero que lo decía todo. El escenario, las luces, las cámaras, el mármol,
Todo seguía en su lugar, pero el centro había cambiado para siempre. Elías, de pie, rodeado de poder visible, comprendió algo que nunca había querido aceptar, que había desafíos que no se ganan imponiendo la voz, y verdades que no se pueden controlar una vez que entran en la habitación. Y mientras esa comprensión lo atravesaba como una corriente fría, el hombre sencillo permanecía inmóvil, sabiendo que aún no había dicho nada, y que aún así ya había dicho demasiado. El silencio que llenaba el auditorio ya no era expectante, era definitivo. No pedía continuidad ni clímax. Era el tipo de silencio que aparece cuando algo ha quedado claro, aunque nadie lo haya explicado. Elías Montoya permanecía de pie, rodeado de luces que ahora parecían innecesarias, casi indiscretas. Todo seguía funcionando a su alrededor, pero nada respondía. El hombre sencillo no se movía, no porque esperara algo, sino porque no había nada más que hacer. Lo que debía ocurrir ya había ocurrido. La autoridad, esa palabra tan usada y tan mal entendida, ya no estaba en el escenario elevado ni en los símbolos visibles. Se había desplazado sin ruido hacia un lugar que no se podía comprar ni fabricar. Elías sentía cómo cada respiración se volvía un esfuerzo, no físico, sino interno, como si algo dentro de él estuviera siendo presionado hacia la superficie. Su mente, entrenada durante años para controlar daños, empezó a fallar. Los pensamientos ya no seguían una línea clara. Eran recuerdos sueltos, escenas inconclusas, rostros que había usado y luego olvidado. Vio mentalmente a personas a las que había prometido sanidad a cambio de lealtad. Recordó los sobres entregados en privado, las cifras maquilladas, los testimonios exagerados hasta convertirse en mentiras útiles. Recordó cómo había aprendido a torcer la culpa ajena para reforzar su imagen. Cada recuerdo aparecía sin acusación externa, sin condena audible. Simplemente estaban ahí, completos, imposibles de negar. El auditorio, sin saberlo, empezó a ser testigo de algo más profundo que un acto visible. El ambiente se había vuelto introspectivo. Muchos comenzaron a sentirse incómodos consigo mismos. No porque alguien los señalara, sino porque la presencia del hombre sencillo había quitado la distracción que los protegía. Sin ruido, sin espectáculo, cada uno quedó frente a lo que cargaba. Elías intentó aferrarse a su rol, a esa identidad que había construido con tanto cuidado. Enderezó la espalda una vez más, como si el gesto pudiera devolverle el control. Pero su cuerpo ya no obedecía del todo. Las manos le temblaban. Su garganta estaba seca. No había palabras que pudieran ordenar lo que estaba ocurriendo sin traicionarlo. El hombre sencillo levantó ligeramente la cabeza. No fue un gesto teatral, fue apenas una inclinación natural, como quien reconoce que el momento ha llegado. Su mirada volvió a encontrarse con la de Elías, y esta vez no hubo choque, hubo exposición, no de escándalos inventados, sino de verdades enterradas. Elías sintió que ya no podía sostener la mirada sin sentir vergüenza. No la vergüenza pública que se teme perder reputación, sino una más profunda, más antigua. La vergüenza de haber usado algo sagrado como herramienta de dominio. La vergüenza de haber confundido éxito con elección. La vergüenza de haberse proclamado voz cuando solo había amplificado su propio ego. Algunos en la multitud comenzaron a entender, no con palabras, sino con intuición. Elías ya no era el centro porque ya no tenía nada que sostener. Su poder se había alimentado de atención, y la atención ahora estaba en otro lugar, no en el hombre sencillo como figura, sino en lo que su presencia había revelado. Las cámaras seguían grabando, pero nadie pensaba en transmisión. Nadie pensaba en clips virales. Incluso quienes habían venido buscando espectáculo sentían que grabar ese momento sería una invasión, como si lo que estaba ocurriendo no les perteneciera. Elías dio un paso atrás sin darse cuenta. No fue una huida consciente, fue un reflejo. El escenario, antes firme, se sintió resbaloso. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque él ya no tenía equilibrio interno. Todo su discurso, todas sus certezas,
habían sido construidas para resistir ataques externos, no para enfrentar la verdad desnuda. El hombre sencillo no se acercó más. No necesitaba hacerlo. La distancia ya no importaba. El poder no estaba en la cercanía física, sino en la claridad moral que se había impuesto sin violencia. Elías lo entendió tarde, pero lo entendió. Una imagen se formó en su mente con nitidez dolorosa. Él, solo, al final de uno de sus eventos, cuando el auditorio quedaba vacío y el eco de los aplausos se desvanecía. Ese momento en que el silencio ya no era control, sino soledad. Siempre había huido de ese instante. Siempre había llenado el vacío con más eventos, más ruido, más seguidores. Ahora, ese silencio había llegado lleno de sentido. El auditorio entero parecía respirar al mismo ritmo. No había histeria, no había júbilo. Había una gravedad serena que nadie se atrevía a romper. Algunos bajaron la mirada, no por culpa inducida, sino por respeto involuntario. Otros cerraron los ojos, como si algo dentro de ellos hubiera sido tocado sin permiso. Elías sintió que algo se desprendía. No fue un colapso dramático, fue más bien una rendición interna que no sabía cómo nombrar. La máscara que había usado durante años ya no tenía dónde sostenerse. No porque alguien la arrancara, sino porque él ya no podía seguir llevándola sin sentir asco. El hombre sencillo dio media vuelta, no como retirada, sino como cierre. Su papel no era quedarse en el centro ni recibir reconocimiento. Lo que debía ser revelado ya estaba a la vista, y como había llegado comenzó a irse, sin escoltas, sin anuncios, sin prisa. La multitud no reaccionó de inmediato. Nadie se levantó, nadie aplaudió, nadie gritó. Era como si todos supieran que cualquier sonido sería inadecuado. El momento pedía silencio, y el silencio se respetó. Elías quedó solo en el escenario, rodeado de su propio reflejo en pantallas gigantes que ahora se sentían crueles. Vio su rostro multiplicado desde distintos ángulos. Por primera vez no le gustó lo que vio. No por estética, sino por vacío. Su imagen ya no proyectaba autoridad, proyectaba cansancio. Algunos de sus asistentes dudaron. No sabían si acercarse, si intervenir, si hacer algo. El protocolo había fallado porque no había escenario previsto para la verdad. Elías no les dio instrucciones. No podía. Todo lo que había construido dependía de una ilusión que acababa de romperse. En las filas, personas comunes comenzaban a levantarse en silencio. No con prisa, no con euforia. Simplemente sentían que ya habían recibido algo que no necesitaba explicación adicional. Algo que no se vendía, no se repetía, no se administraba. Elías permanecía inmóvil. Su mente estaba agotada. No había argumento que lo salvara. No había frase que pudiera recuperar el control sin sonar falsa. Por primera vez, entendía que el verdadero juicio no había venido en forma de castigo público, sino de revelación interna. El hombre sencillo ya estaba cerca de la salida. Nadie lo detuvo. Nadie se interpuso. Algunos lo miraron con lágrimas silenciosas. Otros con una gratitud que no sabía expresarse. Él no respondió a ninguna de esas miradas con gestos grandiosos. Solo siguió caminando. Elías sintió una pregunta arderle por dentro, una pregunta que nunca se había permitido formular. Si no era la voz que decía ser, ¿quién era realmente? Y en esa pregunta, sin respuesta inmediata, comenzó su verdadera caída. No una caída escandalosa, sino una mucho más profunda. La caída del orgullo que se creía intocable. El auditorio empezó a vaciarse. El silencio se mantuvo incluso cuando las puertas se abrieron. Afuera, el mundo seguía igual. Autos, luces, ruido. Pero los que salían sabían que algo había cambiado. No en el lugar, sino en ellos. Elías quedó solo un momento más. Las luces seguían encendidas, las cámaras seguían ahí, pero ya no importaban. Por primera vez en años no tenía nada que decir. Y ese silencio, lejos de ser una derrota ruidosa, era la verdad reclamando espacio. El hombre sencillo desapareció entre la gente sin dejar rastro visible. No dejó tarjetas, ni promesas, ni instrucciones.
solo dejó una claridad incómoda e imposible de borrar. Y en esa claridad, el falso profeta comprendió demasiado tarde que no había perdido un debate, sino algo mucho más grave: la ilusión de ser Dios cuando nunca fue más que un hombre. Y cuando todo terminó, no hubo música de cierre, no hubo promesas para la próxima semana, no hubo una frase poderosa para aliviar conciencias. Solo quedó ese silencio raro que no se puede llenar con ruido, porque lo que cayó esa noche no fue un hombre, fue una mentira cómoda. La mentira de que el poder habla más fuerte que la verdad. La mentira de que el éxito garantiza pureza. La mentira de que Dios necesita disfraces para hacerse presente. Jesús no gritó, no humilló, no discutió, solo estuvo, y al estar, reveló. Tal vez esta historia no era sobre un falso profeta en un escenario. Tal vez era sobre todas las veces que preferimos una voz fuerte antes que una verdad incómoda. Si esta historia movió algo dentro de ti, no lo ignores, déjalo incomodar, déjalo trabajar, suscríbete al canal, deja tu comentario y pregúntate con honestidad: ¿a quién estoy escuchando realmente cuando el ruido se apaga? Tal vez esta lección no era para ellos, tal vez era para nosotros.